Buenas noches, Listen. Buenas noches, Lucy. Buenas noches, chicos. Muy buenas noches con todas las personas que ya se encuentran dentro de nuestra presente reunión. Vamos a ir dando Buenas noches, señorita. buenas noches. Vamos a dar por inicio con nuestra clase, ¿sí? Referente a, a la continuidad del tema. Vamos entonces así a desarrollar lo que es la temática del día de hoy, que son cómo vivían los romanos, lógicamente dentro de la época que nosotros habíamos estado hablando. Si ustedes recuerdan la clase pasada, nosotros habíamos estado hablando y estructurando acerca de cómo fue el Imperio Romano, cómo fue su expansión, cómo fueron sus características y cómo fueron las estructuras de los elementos de dicha sociedad. Déjenme les desarrollo
Chicos, una pregunta. Acerca de las viviendas romanas, ¿ya revisamos o aún no desarrollamos la temática? De pronto sí. Todavía no lo hice. Ah, ya, ya, ya. Muchas gracias, chicos. Sí, porque estaba un poco perdida. No recordaba si es que habíamos tocado el tema o no. Bien, entonces, vamos a desarrollar. Vamos a ir viendo entonces. Bien, característico de esta sociedad y de esta civilización que nosotros habíamos estudiado las clases pasadas es que tenían como tal una característica o un encuentro estructural referente a lo que tiene que ver con el estatus social. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a cómo vivían los romanos, era también su estructura dentro de lo que tiene que ver con su vivienda. Nos dice que en las ciudades romanas había lo que son dos tipos de viviendas. Las personas más humildes vivían en los edificios de varios pisos llamados los insulae o conocidos insula en palabra singular. ¿Qué quiere decir? Estos tipos de pisos o departamentos, como tal y cual lo conocemos nosotros ahora, son como departamentos, llegaban a tener hasta 5 pisos de altura. Y también las viviendas solían ser pequeñas y poco confortables, ¿sí? Literalmente, las personas que no tenían algún poder adquisitivo, las personas que no tenían como tal un buen ingreso económico o no eran parte importante de la sociedad y de la civilización, se caracterizaron por, se caracterizaron por desarrollar lo que son su vida dentro de viviendas generalmente de acuerdo al tipo de sociedad y al tipo de civilización. Nos dice, en este caso también, estas casas estaban formadas por numerosas dependencias que daban un patio central. Los más adinerados podían construirse lujosas viviendas individuales, conocidas como las domus. Quiere decir que todas las personas que pertenecían a un grupo social humilde, que eran parte del grupo trabajador, de la famosa parte del estrato social dedicado al manejo de las obras públicas, al manejo simplemente del trabajo, a la mano de obra directamente, tenía que vivir en estos edificios que nos daban como tal un referente o nos daban como tal un encuentro en un mismo patio, es decir, todos vivían ahí mismo. Por otro lado, las personas adineradas se caracterizaban por tener viviendas lujosas, que a estas viviendas se les conoce como las famosas domus, que es la estructura tal y cual usted puede ver aquí en la presente imagen. Si ustedes pueden identificar, estas domus eran lógicamente casas bastante amplias. Directamente podemos entender que este cuadrado o este rectángulo que nosotros vemos aquí representaba a un espacio de las insulae, es decir, esto representaba un departamento de la insulae, este tamaño. A diferencia de todo este otro sector de terreno, de toda esta extensión como tal que se refiere al tipo de las viviendas que tenían las personas adineradas. ¿Cómo estaba estructurada? La domus tenía un patio interior que pueden ver tranquilamente. Esto pudiera pasar por un lugar de espera, un lugar de estar para las personas. Por ejemplo, estamos visto quizás en departamentos culturales, en entidades públicas, a veces tienen este tipo de recibidores o de lugar para estar, generalmente con una estructura mucho más amplia. Tenían también, por otro lado, una apertura para poder recoger el agua de la lluvia, ¿sí? En este lugar que ustedes ven aquí. Tenían también una cocina, tenían una cisterna, comedor, tenían habitación del dueño de la casa y tenían también un jardín o comedor, ¿sí? Era importante para las personas poderosas dentro de la sociedad y de la civilización romana que el resto de personas entiendan que el dueño de este lugar era poderoso, ¿sí? Y por sí solo, por entendimiento, ya por lógica, se lograba entender que las personas que vivían en esos lugares tenían una posición económica alta, tenían privilegios dentro del estrato social, a diferencia del tipo de viviendas en el que se desarrollaban el resto de ciudadanos de Roma, ¿sí?
Continuando con ello, tenemos que de igual manera, los romanos se caracterizaron por desarrollar una ingeniería y un tipo de arte bastante desarrollado, bastante caracterizado y bastante importante. Nos dice, las construcciones romanas se destacaron por sus obras de ingeniería y por la funcionalidad o sentido práctico de sus construcciones, ¿sí? Es decir, que sus construcciones no solamente les servían para una cosa en específico, sino como tal podían desarrollar varias cosas, podían tener varias funcionalidades con sus construcciones. Es así que tomaron elementos de otros pueblos. Por ejemplo, de los etruscos heredaron el arco y la bóveda, a partir del cual desarrollaron las cúpulas para cubrir grandes edificios. Sí, esto heredaron de los etruscos. Recordemos que en la clase pasada nosotros habíamos estado estudiando y habíamos estado analizando que directamente el imperio romano como tal, esta gran extensión de terreno, esta gran estructura, este gran avance territorial que lograron tener, se caracterizaron por tener una funcionalidad importante dentro del referente de las imposiciones y de las conquistas. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente, al ser un territorio bastante extenso, tuvo bastante encuentro con muchas culturas, con muchas sociedades, con muchos otros grupos humanos que de una o de otra manera crean un sincretismo. ¿Qué quiere decir que crean un sincretismo? Pues lógicamente, cuando dos sociedades se ponen en contacto, da como resultado un nuevo tipo de cultura, mezclado de lo uno y de lo otro. De igual manera sucede con estas civilizaciones. Muchas de las expresiones artísticas, muchas de las expresiones arquitectónicas vienen como resultado de la unión de dos culturas y de dos sociedades. Nos dice que de igual manera, por ejemplo, de los griegos, respetaron la planta de algunos edificios, como los templos o los teatros y los órdenes arquitectónicos. También desarrollaron nuevas técnicas, lógicamente ya propios de la nueva cultura, tomando como referencia a otras civilizaciones con las que habían tenido contacto. De igual manera, nos dice que el descubrimiento más importante fue el mortero, que se obtenía mezclando arena y cal con agua. Cuando esta mezcla se secaba, alcanzaba una gran consistencia e impermeabilidad, por lo que se utilizaba para levantar muros y pavimentos. En este caso, los muros y pavimentos, al encontrar este nuevo invento como el mortero, generalmente permitió darle una nueva funcionalidad. ¿Para qué? Para que las viviendas sean mucho más estructuradas, para que las viviendas sean mucho más fuertes, ¿sí? Sean más sólidas, y no solamente las viviendas, sino más allá de eso, las construcciones, el tipo de construcciones que desarrollaban los romanos. ¿Cuáles fueron las edificaciones más importantes que se desarrollaron dentro de esta sociedad? Fueron principalmente los edificios públicos, como termas, templos y basílicas. Entre los destacados tenemos a los de los espectáculos, como los teatros y los anfiteatros. Por otro lado, teníamos las obras públicas que se caracterizaron por ser vías y acueductos. Tenemos a monumentos conmemorativos. En este caso tenemos a las columnas y arcos de triunfo. Tenemos también lo que son obras privadas, casas y mausoleos, ¿sí? Fueron las edificaciones más relevantes y más importantes que desarrollaron como tal estas sociedades. ¿Qué quiere decir dentro de este sentido? Que ya las civilizaciones eran tan desarrolladas, eran tan avanzadas que si ustedes hacen una remembranza, los primeros tipos de civilizaciones, ¿de qué se caracterizaban? Principalmente de desarrollar viviendas y de trabajar en la tierra o de trabajar quizás en los espacios importantes para la sociedad. Por otro lado, Roma ya tenía cuidado lo que era la vivienda, ya tenía cuidado lo que era el trabajo, tenía todo. Ahora también necesitaba espacios de ocio, también necesitaba espacios de distracción. Es por eso que ya se empiezan a crear otro tipo de edificaciones a diferencia de solamente las viviendas. Tenemos aquí, por ejemplo, nos dice teatros públicos, edificios, basílicas, monumentos, obras privadas, que lógicamente conforman lo que es la estructura principal de la sociedad. Aquí tenemos 4 imágenes que nos representan las edificaciones características que incluso se siguen manteniendo en la actualidad como referente de los tipos de construcciones que se mantuvieron en esta época. Tenemos principalmente a las termas de Bath que se encuentran en Reino Unido. En este caso, las termas eran baños públicos
Además, en ellas también se practicaba gimnasia y era un lugar de reunión para los romanos. Contaban con eficaces sistemas de canalización y calentamiento del agua, más o menos lo que nosotros ahora conocemos como aguas termales, ¿sí? En el cual la gente va para relajarse como un momento de distracción, quizás hasta para la salud. Tiene un origen en estas épocas, tiene un origen en estos lugares en el cual las personas requerían de lugares para poder practicar deporte o quizás requerían de lugares para poder tener un espacio, como les digo, de distracción, de ocio. Y así se encuentran lo que son las famosas termas, que esto se encuentra en Reino Unido con sus estructuras lógicamente un poco adecuadas a la realidad, un poco adaptadas, pero manteniendo su originalidad, manteniendo como tal el fundamento principal de estas edificaciones. Tenemos también lo que es el Circo de Roma. El circo era de forma rectangular, como los estadios griegos, aunque uno de sus lados acababa en semicírculo. En él tenían lugar las carreras de caballo y de carro, así también como los ejercicios atléticos, que es el famoso Circo de Roma. Ustedes pueden ver tranquilamente. La mayoría de estos lugares servían para la diversión de los romanos, ¿sí? Servían para la distracción de los mismos. Directamente en muchos elementos y en muchas estructuras nosotros comprendemos este tipo de lineamientos y este tipo de referentes, ¿sí? Otra de las edificaciones que nosotros tenemos es el anfiteatro, de forma elíptica, ¿sí? Este se destinaba tanto a las luchas entre gladiadores como entre animales y las batallas navales, para las que se llenaba la arena con un gran tanque de agua. En este caso eran espectáculos típicamente romanos. Si bien es cierto, estos eran uno de los espectáculos más reconocidos en la actualidad, pero tenían como tal la funcionalidad de explotar o esclavizar o humillar a las personas, ¿sí? Como les digo, estas luchas entre gladiadores principalmente tenían como finalidad la muerte de las personas, de los esclavos generalmente, a causa de la diversión de los romanos, ¿sí? La mayoría de elementos de estas sociedades y de estas civilizaciones tienen un origen a veces negativo, pero como tal son parte de nuestra historia. Por otro lado, tenemos el Teatro de Aspendos, que se encuentra en Turquía. Este teatro tenía planta semicircular y era el lugar donde se representaban tragedias y comedias. A diferencia de los griegos, los romanos construían una pared ornamentada en el fondo de la escena, que era el único decorado. Algo que ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta última edificación, es que tiene la estructura más o menos de lo que ahora nosotros vemos al momento que hay un concierto, por ejemplo. El concierto suele sucederse en estadios, pero ¿cuál es la funcionalidad principal del concierto? Que tiene un escenario tal y cual esta pared de aquí y aquí alrededor se colocan las personas para ver el show o el espectáculo. Lo mismo, los teatros se manejan de la misma manera y nacen de esta forma. Ahora, lógicamente, ya la mayoría de estas edificaciones son mucho más estructuradas, son mucho más adecuadas, son mucho más adaptadas a la realidad, son muchos más elementos fundamentales del contexto, ¿sí? Para continuar con ello y para reforzar acerca de lo que tiene que ver con el referente de las edificaciones, vamos, por favor, a ver el siguiente video, chicos, ¿sí? Que nos habla sobre cómo eran las edificaciones de los romanos. Vamos a ver, chicos, por favor. La domus era el tipo de vivienda de las clases altas romanas. Una vivienda que estaba orientada a la vida pública. Era escenario casi todas las mañanas de la llamada salutatio, que eran visitas al pater familias por parte de sus clientes y demás hombres de negocios. En realidad, las mujeres de la aristocracia eran las encargadas de dirigir las complejas domus, y las villas, ya que los personajes ricos a menudo poseían varias viviendas y casas de campo, con docenas o incluso con cientos de esclavos,
Además, los aristócratas estaban con frecuencia fuera de casa, en campañas militares o atendiendo sus quehaceres administrativos en las provincias, a veces durante años, por lo que el mantenimiento de las propiedades familiares y las decisiones comerciales eran a menudo dejadas a las esposas. La mujer entra en juego dentro de esta función pública de la casa, atendiendo y entreteniendo a los visitantes del dominus, propietario de la domus, y es cierto, como acabo de decir, que la mujer podía hacerse cargo de los asuntos de su marido, atendiendo los aspectos funcionales de la casa, como los esclavos, el tejido o el suministro de víveres. Sin embargo, salvo en casos muy concretos, era en la figura del hombre donde recaían las tareas comerciales y políticas. La constante visita de personajes diversos hace que la domus se constituya con una serie de características arquitectónicas adaptadas a su función que vamos a ver a continuación. El vestibulum conformaba un amplio lugar de recepción con mosaicos y decoraciones diversas. Seguidamente encontramos el atrio, un espacio abierto por una abertura en el techo llamada compluvium, que aportaba luz y frescura, y tenía como función la recogida de agua con un pequeño estanque o pileta llamado impluvium. Al mismo tiempo, el atrio servía para mostrar el poder familiar a través de la decoración, con mosaicos y sofisticadas esculturas. Al final del atrio encontramos el tablinum, una especie de despacho que podía disponer de puertas de madera para mayor intimidad y donde el dueño de la casa trataba los asuntos de negocios con sus visitantes. Este eje vestibulum, atrio, tablinum es importante ya que desde la entrada el visitante era capaz de observar toda la actividad de la casa, incluso ver si el pater familias estaba reunido. En un ámbito más privado encontramos el triclinium, donde el cabeza de familia organizaba banquetes con sus amistades más cercanas, con sus parientes o incluso con clientes. Muchas viviendas de la clase alta tenían un segundo atrio, con un patio ajardinado y una galería de columnas rodeándolo, llamado peristilo. Algunas domus tenían estancias llamadas tabernae, destinadas a la venta de productos y orientadas a la vía pública. Las cubícula eran las habitaciones de la casa romana que se disponían en torno al atrio y cuya función era la de servir como dormitorio. Solo las domus de los ricos disponían de una cisterna o depósito de agua conectado al impluvium, de donde recogían el agua sobrante, y muy pocas domus tenían algo parecido a un aseo, que incluía un retrete, también llamado letrina o lavatrina. Bien, pues a grandes rasgos así funcionaba una domus romana. Si te ha gustado este vídeo, por favor suscríbete. Bien, entonces con ello nosotros podemos ver cómo generalmente este tipo de viviendas tenían una estructura muy privilegiada, ¿sí? Incluso podemos entender que tenían tipos de estructuras parecidos a casas que ahora nosotros vemos, pero de gente bastante adinerada. En este sentido, no todas las personas de la época podían tener acceso a una vivienda de tal magnitud y por ende, ahora lo que nosotros entendemos por servicios básicos para las personas de esta época era privilegio el tener acceso a los mismos, ¿sí? Entonces, ahí es en donde nosotros culminamos comprendiendo a qué se referían o cuáles eran los referentes importantes de acuerdo al tipo de viviendas. Sí, entendemos dos referentes, las domus, que eran viviendas de personas poderosas con todas las accesibilidades, con todos los privilegios, con todas las estructuras pertinentes. Y por otro lado tenemos lo que son las viviendas conocidas como insulae, que eran pequeños departamentos bastante pequeños, valga la redundancia, con la parte de la vivienda para las personas humildes, para las personas que no tenían mayores accesos dentro de esta realidad. También como legado nos han dejado para las sociedades actuales los romanos lo que son los acueductos, ¿sí? Que son muy utilizados en la actualidad. Los acueductos se caracterizan porque transportaban el agua hasta las ciudades a través de conductos subterráneos o bien de canalizaciones elevadas. El trazado de los acueductos debía superar los desniveles del terreno y en ocasiones recorrer largas distancias, ¿sí? Estas eran las finalidades que tenían como tal los acueductos: llevar, canalizar el agua.
trasladar el agua de un lugar a otro. Algo importante que nosotros habíamos estudiado de estas sociedades es que lógicamente en muchas de ellas se basaron sus creaciones y desarrollaron inventos con la finalidad de suplir necesidades. Si necesitaban regar el agua y veían que el agua solo se podía centrar en un lugar en específico, pues buscaron los medios necesarios para poder trasladar el agua de un lugar a otro y así que el agua abastezca todos los terrenos. Y así es que se crean estos acueductos o canalizaciones, lógicamente con la finalidad de abastecer de agua a todo el territorio. Y estamos hablando de un territorio bastante extenso, ¿sí? Es más o menos, como les digo, el legado que nos han dejado, porque nosotros en la actualidad tenemos las mismas funcionalidades para el traslado del agua. Por otro lado, también hablamos de lo que son las calzadas romanas. Las calzadas romanas no son una muestra de auténtica ingeniería. Su elaboración era un proceso complejo, pues se superponían 4 capas de piedras de diferente tamaño. Las vías contaban con sistemas para drenar el agua de lluvia, de manera que el pavimento de la calzada no resbalara y fuera posible un rápido desplazamiento de los ejércitos y de las mercancías comerciales. En muchas de las vías los romanos construyeron puentes que salvaban los desniveles del terreno. ¿Qué quiere decir? Principalmente que al existir desniveles, es decir, al existir desigualdades en el piso, creaban puentes para que el piso, ya la carretera, se vuelva equilibrada, se vuelva un solo camino. Imagínense el grado de temporalidad que les debía haber llevado a los romanos crear estas carreteras y estos pavimentos, ya que las piedras no era que ya estaban creadas, no es como ahora, por ejemplo, que nosotros cuando vemos un adoquinado, vemos que ya los adoquines vienen de una forma en específica. En esta situación y en esta característica, no, eran piedras y piedras que se iban superponiendo unas con otras, es decir, que se iban calzando de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su forma original, lógicamente dándole cierta forma, pero era complicado el lograr hacer que todas las piedras calcen y eran capa sobre capa. De igual manera, aparte de ello, creaban alrededor de las carreteras canalizaciones del agua. ¿Para qué? Para que la carretera sea lo más estática posible, para que no tengan mayores complicaciones y para que permita un rápido traslado, como nos dice, de los ejércitos y sobre todo del ámbito comercial. Por otro lado, también se caracterizaron por la escultura y la pintura. Los mosaicos se empleaban para pavimentar el suelo de los edificios públicos y de las casas de los romanos adinerados. Estos mosaicos estaban realizados con unas piezas muy pequeñas, las teslas, de diferentes colores, con las que se intentaba imitar el efecto de la pintura. En la escultura también los romanos dominaron especialmente los retratos. Los escultores romanos se inspiraron en las esculturas griegas, muchas de las cuales tomaron durante la conquista. La pintura se utilizaba fundamentalmente para decorar los interiores de las casas, algo que ustedes pueden ver a lo largo de la forma en la que vamos viendo cómo vivían estas sociedades. Es que se caracterizaban por demostrar mucho, ¿sí? Por mientras la gente vea que yo más pinturas tengo, más esculturas, la vivienda más grande, los retratos más lindos, lógicamente la gente iba a saber que yo era poderoso, la gente iba a saber que yo tenía algún grado de importancia dentro de la sociedad y dentro de la civilización. Entonces, ¿qué es lo que directamente empiezan a hacer y empiezan a desarrollar? Pues de una o de otra manera a crear estas pinturas. La pintura no era más una muestra decorativa, sino una muestra en el cual los romanos podían identificar también el tipo de sociedad al que pertenecían, el tipo de poder que tenían también y sobre todo también las características con las que ellos se desarrollaban en su entorno. ¿Sí? Entonces, la pintura lógicamente se caracterizó por ese elemento. Otro de los fundamentos relacionados a la sociedad de Roma fue la religión. Aquí nos caracterizamos con lo que fueron los dioses romanos y la religión pública. Los romanos practicaban una religión politeísta parecida a la de Grecia, recordemos, ya que adoraban a varios dioses, muchos de ellos adoptados de los pueblos a los que habían conquistado. La mayoría de sus divinidades eran adaptaciones de las griegas, a las que cambiaron el nombre. Había una tríada de dioses, la tríada capitolina, especialmente importante, que teníamos a Júpiter, que era el padre y rey de todos los dioses, a Juno, la diosa de la fertilidad, hermana y esposa de Júpiter,
y Minerva, que era la diosa protectora de las artes, la sabiduría y la guerra. El umbral de las casas tenía que estar protegido por el dios Jano, mientras que el hogar, el fuego doméstico, estaba bajo la protección de la diosa Vesta. Algo parecido a lo que sucedía en la civilización griega, que es que tenían varios dioses y cada uno de estos dioses se enfocaba en algo en específico, ¿sí? Netamente lo mismo, la misma situación, las mismas características, las mismas finalidades que tenían los dioses griegos fueron adaptados a los dioses de Roma, simplemente cambiados, por ejemplo, los nombres. Tenemos aquí a Zeus, que se le conoce en Grecia, perdón, se le conocía como Júpiter en Roma, lo mismo. En Hera, Juno, Neptuno, Poseidón, Plutón, Hades, Minerva, Atenea. Tenían como tal el mismo número de dioses con las mismas características, pero simplemente cambiados de nombre. ¿Por qué? Porque los romanos se caracterizaron por querer tener algo propio, ¿sí? Si bien eran adaptaciones de otras sociedades y civilizaciones con las que habían tenido contacto o a las que habían conquistado, pero siempre dándoles ese toque, ese sincretismo que les menciono, algo de ellos, algo propio, ¿sí? Algo característico que pueden ver es que la mayoría de los dioses de Roma tienen que ver con elementos, por ejemplo, del universo, ya a diferencia de los dioses griegos. De igual manera, Roma se caracterizó por tener una religión pública y una religión doméstica. En este caso, la cultura romana era eminentemente práctica y ello se reflejaba dentro de su religión. Por ejemplo, los ciudadanos acudían a los templos a ofrecer plegarias y a celebrar sacrificios a los dioses, en caso de que se desee solicitarles algún tipo de favor o quizás que se quiera que se cumpla algún asunto de acuerdo a determinada situación que les esté sucediendo. En este caso, los gobernantes también efectuaban ofrendas y sacrificios para conseguir el favor de los dioses para la ciudad o para aplacar su furia, por ejemplo, tras una catástrofe natural o después de que algún augur hubiera hecho un mal presagio. Sí, para ellos, debido al tipo de mitología que manejan, debido al tipo de estructura ideológica con el que se desarrollaban, tenían bastante las creencias en los mal augurios. Entonces tenían que rendirles pleitesía y plegarias a los dioses para que ninguna catástrofe llegue y en caso de que ya haya existido una, pues aplacar la furia para que esta ya no se repita. De igual manera existía, por otro lado, lo que era la religión doméstica. Además de los cultos públicos, los romanos veneraban en sus casas a los dioses y espíritus protectores de la familia. Las principales divinidades domésticas eran los lares, que eran protectores de las familias y de las casas, los manes, que protegían a los antepasados, a los muertos de la familia, los penates, que eran protectores de la despensa y de los alimentos, así como del fuego doméstico. En las casas romanas había un pequeño santuario que era el llamado larium. Las ceremonias de cultos familiares estaban dirigidos por el pater de familia, es decir, por el líder, por el jefe, en este caso el hombre, el padre de familia. Él era quien dirigía las plegarias dentro del hogar. Estas plegarias netamente estaban dirigidas a los elementos domésticos, a nada más. Y llegamos al último punto, que es conocer el legado que nos deja la cultura de Roma, ¿sí? Haciendo una remembranza, haciendo un análisis de todo lo que hemos detallado en la presente clase, tenemos que los romanos nos dejan una herencia en muchos aspectos, que incluso en la actualidad, después de más de 1500 años, están presentes en nuestra sociedad. La romantización de los pueblos conquistados consistió en la adopción de la lengua y la cultura de los romanos, ¿sí? Aquí nos desglosa. ¿Qué legados tenemos? Las ciudades y los caminos, cómo estaban estructuradas las ciudades de acuerdo al territorio, de acuerdo a las redes de ciudades, a los caminos. Sí, cómo funcionan los caminos. Ahora nosotros vemos las calles, cómo están elaboradas. Es uno de los legados que nos deja. Por otro lado, la lengua. Nos dice que la mayoría de las lenguas que hoy se hablan en Occidente provienen del latín, que son las llamadas lenguas románticas. Francés, italiano, portugués, castellano, gallego, catalán y rumán, sí, que son las lenguas que aún se mantienen en la actualidad. ¿Y por qué son consideradas lenguas románticas como tal, como nos dice aquí? Porque directamente tienen una característica de, como tal, estructurar el tipo del habla. Sí, era muy bello el escucharles hablar a los romanos y por ende se les conoce como la lengua, en este caso, romántica. A pesar de que todas estas lenguas han evolucionado, el latín siguió utilizándose durante muchísimos siglos, hasta nuestros días, en ámbitos de la cultura, por ejemplo.
en lo que es las ciencias, la filosofía y el derecho. En las ciencias tenemos la clasificación de los seres vivos y sus nombres, que son vocablos latinos como el Homo sapiens. Dentro de la filosofía, tenemos que en el Renacimiento fueron traducidas al latín muchas obras de filósofos griegos y durante la Edad Media se desarrollaron en esa lengua conceptos como a priori, a posteriori, expresiones como cogito, ergo sum, ¿sí? En el derecho tenemos palabras jurídicas que son, por ejemplo, como ad hoc o motu propriori, ¿sí? Tipos de palabras que utilizamos en la actualidad que son partes del legado del latín. Tierra, que se le dice terra, en el latín, por ejemplo, tenemos que de acuerdo al tipo de lenguas, la palabra se va desarrollando. En el latín se dice matre, aqua, pane, terra, en el castellano, madre, agua, pan y tierra. En el catalán, mare, agua, pa, terra. ¿Sí? Asimismo, como en el gallego, en el italiano, en el francés y en el rumano, que tienen cierto tipo de semejanzas, tienen cierto tipo de características propias, pero como tal, son importantes para incluso nuestra actualidad, para el tipo de desarrollo que en la sociedad actual manejamos. Y llegamos al último punto, que es saber el derecho romano, ¿sí? El derecho romano es una de las características más fuertes que nos ha dejado como legado Roma, ¿sí? Porque desarrolló leyes basadas en la democracia, leyes basadas en la igualdad, leyes basadas en el juzgamiento de quien hizo bien, tiene como tal un juzgamiento bueno, y quien hace las cosas mal, se desarrolla lo mismo como un elemento negativo de la sociedad. Asimismo, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el derecho, especialmente, por ejemplo, que acabemos que nos habla sobre el derecho civil y sistema ecuatoriano, tiene una originalidad en lo que es el derecho romano, parte de esta civilización, de los conocimientos que nos ha dejado, ¿sí? Por ejemplo, ejemplo de este análisis es el Corpus Iuris Civilis, que también conocido como Código de Justiniano, que nos habla sobre toda la recopilación del derecho romano ordenada por el emperador bizantino Justiniano del siglo VI, como un intento por reconstruir el ya desaparecido Imperio Romano de Occidente. Gracias a este código se pudo pervivir el derecho romano a lo largo de la historia, ¿sí? En este caso, el Estado de Derecho de Roma lo que busca principalmente es basarse en la filosofía y en la razón. Recordemos que principalmente la razón, el conocimiento y la inteligencia son elementos claves para el desarrollo de las civilizaciones. Son elementos fundamentales para que las sociedades tengan conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, de cómo se debe juzgar dentro de todos estos elementos de una manera buena o de una manera mala. Si yo soy un buen ciudadano, pues tengo que ser juzgado como tal, como un buen ciudadano. Si yo soy lo mismo, un mal ciudadano, pues tengo que ser juzgado como un mal ciudadano. Sí, por ejemplo, aquí se desarrolla también el derecho dentro de todos los ámbitos, no solamente quizás en infracciones políticas, sino también a lo largo de todos los elementos de la sociedad. Nos dice que en el comercio, en la vida privada, los derechos de las personas, generalmente basado en el tipo de conocimientos y estructuras que como tal conllevan la parte social, ¿sí? El incumplir quizás con el derecho de la vida, con el derecho de la salud, con el derecho de la educación.